Hola, hola, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y estamos hoy con alegría, con gozo, listos para iniciar la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, y estamos por aprender de ella grandes cosas, tanto de lo que Dios aprueba como de aquello que Dios desaprueba. Por lo tanto, hagámoslo con gozo, escuchemos con un corazón dispuesto y sobre todo para retener y practicar las cosas maravillosas que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es, como dije, la quinta iglesia. Nos quedan todavía dos, pero hay hermosa enseñanza que debemos aprender, sobre todo por señalamientos que el Señor hace y que debemos recordar que son señalamientos que persisten en muchas de las iglesias del Señor a lo largo de los tiempos, que son claras y evidentes hoy en día, y que es necesario que cada uno de nosotros esté alerta constante, colocado en lo más alto de su atalaya, para observar a su alrededor y dar la voz de alarma cuando los enemigos de la iglesia del Señor pretenden hacer uso de ella para su provecho, corrompiéndola y cambiando la verdad de su palabra. Vamos a dar inicio y con esta primera filmina que es bastante elocuente, donde se ve el ángel del Señor enfrentando a los enemigos del Señor y le avisa a la iglesia de Sardis. En la carta el Señor le dice: Sardis, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Gravísimo, viniendo del Señor es gravísimo. Por lo tanto, prestémosle muchísima atención porque es importante y vital que ninguno de nosotros caiga en algo que ni remotamente se parezca a esto. Y si sabemos de alguien que está enrumbado hacia esta situación, debemos alertarlo, llamarlo en amor, reprenderlo en amor, corregirlo en amor e instruirlo para que enderezca su camino. Eso es parte de lo que tenemos que hacer y es parte de nuestra obligación como siervos fieles al Señor. Este primer estudio es básicamente informativo, es, si se quiere, repetitivo en varios de los aspectos que ya hemos visto en las 4 anteriores iglesias, pero estoy total y firmemente convencido de la necesidad de insistir, aún en cosas que ya hemos visto, incluso que ya conocemos y retenemos, el tener la firmeza y la seguridad de lo que estamos aprendiendo debe ser guardado, atesorado en nuestro entendimiento y nuestro corazón para cuando sea necesario que alguno de nosotros brinde testimonio a otro que no sabe, o incluso a los que quieren negar la realidad, tengamos los elementos histórico, geográficos, políticos, sociales y doctrinales de cómo era el entorno de cada una de esas iglesias. Entramos así a la filmina que corresponde a la presentación, ya habíamos visto en las 4 iglesias anteriores, que tiene que ver con el mapa de lo que es la parte del Mediterráneo y los países que están a su alrededor, donde nos ubicamos sobre el entorno que rodeaba las 7 iglesias. En su momento lo expliqué, este mapa, como ustedes pueden ver abajo a la izquierda, dice viaje de Pablo a Roma. El mapa como tal lo encontré en uno de los apartados que tiene eSword, y me pareció apropiadísimo este mapa, solo como manera aclaratoria. Tiene que ver con el viaje de Pablo a Roma cuando fue llevado para ser presentado delante de César. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, toda la narración que Lucas hace acerca de este viaje de Pablo, donde dice que rodea la isla de Chipre, llegan hasta Mira, llegan hasta las islas de Creta y se enfrentan con un viento fuerte llamado Ecludión, se pierden en el mar y al final, después de varios días, van a parar a Malta y recordamos lo que pasó ahí en Malta con la culebra que picó a Pablo y creyeron que se moría. Todos se salvaron excepto el barco. De Malta pasaron a Siracusa, luego a Regio, luego a Puteópoli, que es ya propiamente en tierras italianas, hasta llegar a Roma para ser presentado delante del emperador. Así que como ven, esto es en esencia el mapa y de ahí tomamos la información para que podamos ubicarnos con la mayor certeza en un ambiente geográfico que por supuesto no ha cambiado en lo más mínimo. Así, por ejemplo, vemos arriba a la izquierda de color morado a Italia, que le va a dar una patada a Sicilia. Luego hacia la derecha, donde dice Macedonia, Tracia, Acaya, es lo que hoy es la actual Grecia. Más hacia la derecha, donde dice Asia, Galacia, Bitinia, Capadocia, Panfilia, eso es la actual Turquía.
Luego hacia el extremo derecho y bajando está la actual Siria. Ahí no se menciona, pero a la par de Siria está lo que hoy es Líbano y más hacia el sur está Israel. Y más hacia el sur está ya bordeando la costa mediterránea, está Egipto, está Libia, está Túnez, hasta llegar al extremo del mar Mediterráneo hacia el oeste, donde está lo que hoy es Marruecos. Eso es en esencia. Y en el centro, ahí en ese cuadro azul, de ese color dorado, está donde dice Asia, está la provincia de Asia para efectos de Roma, la parte oeste de Turquía de hoy, y ahí se encontraban las 7 iglesias del Apocalipsis. Este segundo mapa es en esencia ese que aparecía en el anterior, en el cuadro azul, es esta de manera aumentada, simple y sencillamente para que tengamos claro dónde estaban las iglesias. Y ahí podemos ver cómo ya vimos 4. Éfeso a la izquierda abajo, más arriba está Esmirna, un poco más arriba está Pérgamo, hacia la derecha y baja, empezando a bajar está Tiatira, que acabamos de terminar de ver, y ahora estamos en la iglesia de Sardis. Nos quedan únicamente más hacia el sur la iglesia de Filadelfia y aún más hacia el sur la iglesia de la Odisea. Repito, esto es la parte oeste de la actual Turquía. Y hacia la izquierda, en la parte baja, está la isla de Palmos, que por supuesto también es una isla que todavía hoy está ahí, solo que ya no es una cárcel como era en los tiempos de Roma, sino una ciudad que aprovecha el pasado bíblico para que los turistas lleguen a conocer dónde, dicen, estuvo Juan y donde recibió las visiones apocalípticas. Las filminas que siguen son básicamente unas que encontré dentro del internet acerca de lo que hoy es las ruinas de lo que queda de la ciudad de Sardis, y al fondo de esta se pueden ver la actual ciudad que se llama Sart. Y como ven, Sardis se encontraba en una parte alta, la ciudad actual se encuentra en una parte más baja. Y por supuesto, como es inevitable, con el paso del tiempo, la ciudad está completamente en ruinas y solamente esos estratos de piedra de construcciones pasadas, derruidas y que de alguna manera muestran la forma que tenía la ciudad y la grandeza, sin duda, que tenía la ciudad, es lo único que queda visible hasta hoy. Esta filmina que sigue también la encontré, por lo menos en lo que decía, no quiero afirmarlo un 100%, pero decía que eran las ruinas de una sinagoga en Sardis. Si esto es así, vean que todavía de este edificio queda muchísimo en pie, es bastante clara el tamaño, lo prodigioso, lo cual si efectivamente es como decía el encabezado de donde la tomé, que esta eran las ruinas de una sinagoga que había en Sardis en aquellos tiempos, se puede ver que era un edificio enorme, grande, lo cual demuestra que los judíos que vivían en Sardis eran adinerados, que construyeron semejante edificio, y esta es solo la parte frontal. Evidentemente todo lo que se ve atrás ya no existe, pero vean que es un edificio, fue en su momento un edificio que debió ser magnífico como edificio. Y ahí era donde, de acuerdo con lo que indica el registro histórico, se reunían los judíos que vivían en Sardis. La siguiente fotografía es también parecida a la tras anterior, que es las ruinas de lo que queda de Sardis. Me imagino que es la misma que se veía la ciudad actual de Sard, solo que vista desde otro ángulo. Y como se ve, literalmente lo que quedan de ella son solo ruinas, pero que para todos los efectos sirve para que las personas que quieren conocer o quieren relacionarse con la Biblia, sobre todo con el Apocalipsis y con las cartas apocalípticas, sentirán curiosidad y ganas de ir a esos lugares a conocer estos lugares de los cuales el Señor escribió estas cartas. Pasamos a la siguiente filmina, que tiene que ver con los antecedentes históricos. A mí es que me gusta bastante la historia, entonces por eso en cada una de las cartas incluí un apartado que tiene que ver con la historia de la ciudad, y leo para ustedes lo que extraje acerca de la ciudad de Sardis. Dice que la antigua capital del reino de Lidia estaba a unos 80 kilómetros al este de Esmirna. Ahí en el mapa a la derecha y abajo podemos ver el extracto del mapa segundo,
donde ubicamos a la ciudad de Sardis. En el 546 a.C., Ciro derrotó a Creso, apoderándose de su capital, que vino a ser un centro de la administración persa. Recuerden que para el año sexto antes de Cristo, en época de Ciro, Persia era el reino dominante en el mundo conocido, por lo menos en este lado del mundo, en lo que corresponde a todo lo que rodea el mar Mediterráneo, desde Persia hasta Grecia. Después del paso de griegos, luego de los persas, y bajo el dominio romano, después de los griegos, Sardis fue destruida por un temblor en el año 17 después de Cristo. Tiberio, emperador de Roma en ese momento, la eximió de impuestos para facilitar su reconstrucción. Tenía un barrio judío, esto está escrito por Josefo en sus antigüedades, y pronto tuvo una comunidad cristiana, según lo podemos ver en Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 3:1 y Apocalipsis 3:4. Hoy es un pueblo con muros de una ciudad cristiana del siglo IV. Por ahí hay restos de una iglesia cristiana del siglo IV. Existen ruinas de un gran templo dedicado a Artemisa del siglo IV a.C. y vestigios de un templo de Zeus. Recuerden que era una ciudad pagana, una ciudad idólatra que idolatraba, valga la redundancia, a los dioses griegos y romanos, que básicamente eran mellizos, gemelos, porque lo que uno era en Grecia, el otro lo era, el mismo lo era en Roma con otro nombre. Su nombre actual es Art, como lo dije hace un rato, y uno de los hijos más ilustres que tuvo la comunidad de Sardis fue un obispo llamado Melitón, que fue un comentarista y predicador. Si alguno quiere ir un poco más allá acerca de quién es Melitón, estoy totalmente seguro de que si investiga un poco ahí en Google, podrá encontrar alguna referencia acerca de Melitón. Llegamos así a la filmina número 8, que también recordamos, ya la hemos visto 4 veces antes en las 4 iglesias anteriores, que tiene que ver con los fundamentos y razones del por qué las cartas fueron escritas. Y se exponen 3 argumentos básicos que son los que, valga la redundancia, fundamentan su existencia. ¿Quién es el autor? Aquel que en Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y da el mandato a Juan para que escriba las cartas a las iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. También expone una razón fundamental del por qué las cartas se escriben. Dice el Señor en el versículo 19 del capítulo 1: escribe las cosas que has visto, estas se refieren al capítulo 1, y las que son, se refieren a los capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de estas, lo que viene después del capítulo 4 del Apocalipsis. Y en cuanto a los receptores de la carta, está en el versículo 20, cuando el mismo Señor le dice a Juan: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, ya hemos visto bastante quiénes son los ángeles, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya después de 5 veces de estar estudiando esto, creo que ya tenemos totalmente dominado quiénes eran los ángeles, no los literales, sino los siervos que Dios puso como líderes. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias a las cuales se les envía las cartas, y por ser 7, número perfecto, número completo, número exacto, se refiere a la iglesia misma del Señor Jesucristo. Seguimos con la filmina número 9, que también es un repaso de las 4 que ya vimos. Es una repetición para que tengamos totalmente claro de quién es el que envía las cartas, quién es aquel que se le aparece a Juan. Es el yo soy de toda la eternidad, el mismo que se le presentó a Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Moisés le preguntó: ¿y quién le digo a mi pueblo que me envía? Y el Señor le dice: diles que yo soy te ha enviado. Ese yo soy, que lo vemos también de forma repetitiva en los evangelios, cuando el Señor se atribuye a sí mismo en su condición de Dios soberano y absoluto este título: ese yo soy es el que envía esta carta. Voy a leerla, no está toda completa el pasaje, solamente las partes más importantes, pero si alguno quiere verlo nuevamente, solo tiene que ir al capítulo 1 y leerlo. A partir del capítulo 12, Juan narra y dice: y me volví y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Luego continúa en la Filmina 10, en el versículo 16, y dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es importante que, como lo hemos visto en las 4 anteriores, que tengamos presente esta presentación del Señor, porque recordamos que de partes de esta presentación, el Señor lo toma para presentarse a cada una de las iglesias, dependiendo de la situación de la iglesia, así se presenta el Señor. Y entonces es vital que mantengamos esto presente porque, repito, la presentación refleja el estado de ánimo con el que el Señor llega a la iglesia, ya sea para mostrar su enojo, su reprensión o para alabarla cuando está haciendo lo que el Señor le manda hacer y sobre todo cuando lo hacen con sinceridad de corazón y con verdadera entrega al servicio de su Señor. Seguimos con la parte siguiente que tiene que ver con el texto escritural, es decir, lo que de manera precisa el Señor le manda a decir a la iglesia de Sardis. Esto es la carta que el Señor de manera puntual le envía a la iglesia y que siendo sobre la cual vamos a iniciar el estudio en esta ocasión, vamos a leerla totalmente. A partir del capítulo 3, versículo 1, dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta sería la última de las 13 filminas que componen esta parte introductoria. Como ven, es un estudio relativamente rápido porque básicamente es, en algunos casos, repetir lo que ya hemos visto y en otros casos presentar la versión última de lo que es la carta propiamente de Sardis. Como ven, por lo que leemos en la carta, el asunto está delicado, diría yo que está grave en la iglesia de Sardis. El Señor está clara y evidentemente enojado con esta iglesia. Y recordemos que Sardis en su momento era así. Y a lo largo de la historia hay muchas iglesias que se comportaron y aún hoy se comportan como la iglesia de Sardis. Pues lo mismo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia de Sardis, se lo está diciendo a las iglesias que se comportan como ella en este momento. Y aún de manera más puntual, lo mismo que el Señor le dice a los siervos de la iglesia de Sardis, se lo dice a los siervos de su iglesia en este momento. Es decir, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Así que, como decimos en este país, cada quien coja para su saco. Así que no hagamos que el Señor vaya a llegar ante nosotros en espíritu de enojo, con condición de ira, listos para reprender y para castigar, porque no hemos prestado la suficiente atención para obedecerle y para hacer aquello que Él nos manda. Estamos listos, terminando aquí con la parte introductoria y como ven, por la sola lectura de la carta, ya podemos deducir que hay cosas importantes y enormes que deben ser aprendidas y que deben ser obedecidas. Solo dispongamos nuestro corazón para obedecer, para retener y para hacer lo que Dios quiere. Hagámoslo. Por el amor de Dios, yo les ruego con todo mi corazón, hagámoslo, porque para eso estamos aquí. El Señor no permite paños tibios ni medias tintas. O somos fieles y obedientes a Él, o su juicio y castigo caerá sobre siervos desobedientes a Él. Tengámoslo presente, porque Dios no va a andar alcahueteando a nadie y cuando sea necesario
llegará para reprender, como también cuando sea necesario, llegará para alabar a su siervo. Así que bajo esta premisa, empecemos con la ayuda de Dios para la próxima semana a estudiar la carta a la iglesia de Sardis. Les agradezco a todos ustedes que están escuchando, pero sobre todo a los que después de tantísimos meses han llegado y han permanecido en estos estudios. Y como lo he dicho ya tantas veces y no me cansaré de decirlo, por favor, hagámosle llegar estos estudios a otros. Ahora que estamos empezando sería el momento adecuado para enviárselo a alguien para que también escuche. Tal vez es una persona que nunca le ha prestado atención al Evangelio de salvación del Señor Jesucristo, que sabe quién es Jesucristo porque históricamente lo conoce, pero que no conoce y no sabe o no se ha interesado en ese sacrificio vicario del Señor en la cruz del Calvario. Y aquí en estas cartas el Señor, el vencedor, el Salvador, el resucitado, en el cual hay salvación y vida eterna, quiere enseñarles a ellos algo, mostrarles algo, decirles algo importante, como se lo dijo el Señor a Nicodemo y a la mujer samaritana, darles agua vida, pasarlos por un nuevo nacimiento en Él, en la fe en Él, y así que estando sus nombres inscritos en el libro de la vida, puedan, en el momento que Dios los llame a su presencia, estar delante de Él para toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Hagámoslo, cumplamos esa obligación que tenemos para con el Señor y verán cómo nos llevaremos gratas sorpresas en el transcurso de nuestro hacer lo correcto delante de Dios. Dios los bendiga y con la ayuda de Dios nos estaríamos escuchando, si así Él lo dispone, para la próxima semana.